en frío. Si aquí está caliente, aquí está el Espíritu Santo en esta noche. Esta noche se va a revelar el Espíritu Santo para todos los que hicieron el esfuerzo de estar aquí. Qué bueno que no le tuvieron miedo a la lluvia, menos al frío. Imagínense si tenemos miedo con un poquito. Imagínense cuando el Señor nos ponga a prueba con algo más difícil, no vamos a pasar la prueba. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todos en este día trabajamos. Yo sé que a veces venimos cansados, venimos un poquito molidos del trabajo, pero hacemos el esfuerzo por el Señor. El Señor le gusta ver que tengamos esa capacidad de sacar fuerzas. Bueno, Él nos las da, lógico, Él nos las da esas fuerzas si queremos, y nos quita ese cansancio, nos quita ese sueño, y nos da fuerzas para estar aquí y darle, como dijo la alabanza, una ofrenda de alabanza, una ofrenda de canto, que Él la recibe con todo nuestro gozo, se la damos, y Él que la reciba, porque ese es nuestro anhelo, de que todo lo que lo demos sea con todo nuestro corazón, porque ¿cómo podemos engañar al Señor si Él todo lo ve y todo lo sabe? Si nuestra alabanza es agradable, Él lo sabe. Si nuestra alabanza no es agradable, también lo vas a ver. No, lo estás cantando muy mal. Yo creo que no te inspiraste esta noche. Pero yo creo que las del coro hoy se inspiraron más todavía. Yo creo que les hizo bien el frío, porque se inspiraron muy bien, muy bien, muy bien. Y miro toda la gente que está aquí, llenos, y quieren venir a recibir esta palabra que el Señor hoy me dio para todos ustedes, los que están aquí, los que nos están viendo por medio del internet, por medio de las líneas que pueden vernos a distancia. Muchas veces ni siquiera nos imaginamos a dónde puede llegar este mensaje. Y este mensaje puede llegar para alguien a veces que lo está necesitando. El mensaje que traigo hoy le he titulado ¿Cómo agradar a Dios? ¿Y quién no quiere agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios, ¿o no? Todos queremos agradar a Dios. Y es el Señor que me dio este mensaje. Y voy a leer la lectura está en Hebreos 11:6, que más bien todos ya no lo sabemos, que como dice en Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Wow, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos. Padre Celestial, nos ponemos en tu presencia en esta noche. Venimos para darte a ti la gloria que tú te mereces, Señor. Seas tú usando este humilde siervo, que tú uses mi boca, mis labios, Señor, que sea yo instrumento útil, Señor, para tu gloria, Señor. Si queremos ser predicadores, Señor, que tú nos dirijas a hacerlo cada día mejor, y que la palabra que venga sea tu palabra y no la mía. Que venga del Espíritu, Señor, para que pueda ministrar a todo aquel que lo necesite, Señor, que sea de beneficio, Señor, para aquellos esta noche que nos están mirando, los que estamos aquí, los que no estamos, los que están fuera, pero que esta noche sea esta palabra de bendición. Queremos que llegue a tu corazón. Abre tu corazón, abre tu entendimiento, abre todo tu ser para que, Señor, esa palabra, Señor, pueda ser absorbida por ti, Señor. En ti te lo ponemos, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, en todos los hermanos y hermanas que nos están mirando y los que están aquí presentes, Señor. Sea tu gloria llenando este lugar, Señor, como siempre. Bendito y alabado sea, Señor, y que por siempre, Señor, seas tú nuestra prioridad, Señor, en esta noche. Este humilde siervo, Señor, lo que tú pongas en mi boca, eso es lo que yo voy a dar a mis hermanos, tanto los que están aquí presentes, tanto los que están viéndonos por medio de esas cámaras. Te lo pedimos todo, Señor, y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 hermanos. Fíjese que buscando la palabra, leyendo, me dio esta palabra, dice, ¿qué es la fe? Por lo regular, todos sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y de lo
es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es por lo regular, sabemos que eso es la fe. Pero escudriñando más la palabra, encontré que hay 7 clases de fe. Dije, wow, pues yo en mi poco entendimiento dije, pensé que nomás es una sola fe, pero no, hay 7 clases de fe. Eso es lo que vamos a estudiar, vamos a darles en esta noche. Vamos a estudiar las 7 clases de fe. Dice, descubriendo por las Sagradas Escrituras que en realidad desconocemos lo que realmente significa tener fe. Como regularmente decimos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es por lo regular, todos nosotros entendemos. Pero hay más de eso. Se dice mucho sobre la fe. Se nos ha pedido como pueblo que tengamos fe, pero en realidad no la conocemos bien. Y es cierto, a veces no conocemos, decimos fe, pero no conocemos a profundidad qué quiere decirnos con fe. Imaginémonos entregándole las herramientas de un cirujano de corazón abierto a una persona que no tiene ni idea de cómo utilizarlas. ¿Usted se dejaría operar por el inexperto? ¿Verdad que no? La respuesta es no. Nadie podría dejarse hacer algo con alguien que no sabe. ¿Por qué? Porque es un caso perdido. Dice, ¿cómo se te ocurre dejar a alguien que jamás permitiría que alguien que no conoce las herramientas ni su profesión, dejarlo hacerme una cirugía de corazón abierto? De la misma manera pasa con nuestra fe. Tenemos las herramientas, pero no las sabemos utilizar y es sencillamente porque no la conocemos. No se le puede pedir al pueblo de Dios que tengan lo que no conocen. En este caso, la fe. Comenzamos a agradar a Dios cuando conocemos lo que realmente es la fe. El autor de Hebreos nos dice en 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Solo cuando caminamos en fe nos damos cuenta lo poderoso que es. En 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es la fe? La fe se deriva de la palabra hebrea emanúa, que significa firmeza, seguridad, fidelidad, y del griego pistis, que significa credibilidad, convicción, certeza, seguridad, firmeza, convencimiento total, esperanza segura, garantía y veracidad de Dios. ¿Sabía cuántos sinónimos tiene la fe? Yo desconocía todos estos, pero estamos aprendiendo. Como dije, venimos todos para aprender. La vida de la fe es vivir creyéndole a Dios y a los que su palabra revela, dice de la obra de Cristo en la cruz. Es por eso que quiero compartir con ustedes las siguientes clases de fe. La primera clase de fe se llama la incredulidad.
La incredulidad es un tipo de fe que en su etimología original es oligospistia, que significa dificulta para creer, incrédulo o desobedientes. Básicamente es no creerle a Dios y a su palabra, pero sí creerle a las personas, a los amuletos, a las supersticiones, mejor dicho, creer a todo menos a Dios. ¿Cuántos de nosotros que venimos de una iglesia tradicional donde ellos nos inculcan creer en ciertas cosas? Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes, los que están aquí, los que me están mirando, han tenido un negocio y creen para que ellos les vaya bien o para que nos vaya bien, los que hemos tenido negocio, es bueno tener un amuleto. En este caso, no sé si se dan cuenta, cuando ustedes van a un cierto negocio, siempre tienen una imagen de Martín Caballero. Dicen que con ello les va a ir muy bien, que es el santo del negocio. Muchos usan a el Buda. Yo no sé cuántos de ustedes, pero en cada negocio siempre usan diferente amuleto. Usan el Buda. Dice, tienes que sobarle la pancita cada mañana para que en este día tengas muchos clientes. Muchos usan la rana. Dice que los enseñaron los chinos. La rana es la buena suerte para el negocio. A otros ponen una herradura en la puerta porque les va a traer mucha suerte la herradura. A otros les ponen coronas de ajos, no sé qué tanto ponen, pero todos ponen algo, pero menos ponen a Dios. Decimos que creemos en Dios, pero Dios no es capaz de darme lo que yo quiero, por eso tengo que poner algo. Dejen que contarle un pequeño testimonio propio. En los años 2000, del 2000 al 2003, tuvimos una carnicería allá en el estado de Arizona, en la ciudad de Flagstaff. Vendíamos carne, legumbres, todo lo que es abarrote mexicano. Y a veces las ventas estaban bien y a veces las ventas estaban mal. Entonces llegó un cliente y me dijo, ¿cómo le va a su negocio? El negocio así es, a veces está bien, a veces está mal. Dice, le voy a recomendar a un santo que ese sí le va a traer muchos clientes. Ah, sí, sí. ¿Y cómo se llama ese santo? Dice, se llama San Simón. ¿San Simón? Yo soy creyente de muchos santos, pero no he escuchado a ese santo. Dice, pues sí. Bueno, entonces yo le comenté a mi esposa y le dije, ¿qué te parece si no perdemos nada? Podemos comprar a ese santo y probar. Tocó la casualidad que viajamos a México, a la Ciudad de México, y fuimos y compramos el santo. Y cuando lo miré el santo, y dije, ¿este es el santo? San Simón, dice, sí, ese es el santo. Ok, está bien.
Lo compré, me dieron las instrucciones de cómo funcionaba este santo. Llegué al negocio, lo puse atrás de la registradora y dice, cada mañana al empezar tiene que ponerle un cigarro y tiene que ponerle su botella de tequila, una botella, venden botellas pequeñas, y le compramos la botella y le compramos sus cigarros. Entonces, cada mañana, al empezar el día de trabajo, este santo le teníamos que prender su cigarro y teníamos que darle su botella de vino, porque ese era el acuerdo que ellos dicen para que nos trajera las buenas ganancias, muchos clientes. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermanos, con esto? Decimos que creemos en Dios, pero creemos que Él no es suficiente porque necesitamos que alguien le ayude. Por eso buscamos esos amuletos. Esa es la fe de la incredulidad. ¿Cuántos de nosotros usamos también el elefante? Muchos negocios en las casas usan los elefantes. Muchos usan las patas de conejo. No sé si ha ido a los lugares de los chinos, también usan el gato. Hay muchos amuletos que yo creo que son interminables, que no conocemos. ¿Cuántos amuletos usamos porque yo lo hice también cuando usé este santo? ¿Por qué lo usamos? Porque decimos que creemos en Dios, pero nuestros hechos demuestran todo lo contrario. Tú que me estás viendo, ¿qué amuletos usas tú? Tú no le crees a Dios, crees que no es suficiente. Dios que no es capaz de hacer todo por ti. Yo lo he comprobado. Ese santo nunca me ayudó. Al contrario, todo salía mal. Inclusive una vez una clienta dice, algo huele como que están fumando marihuana. Le dije, no es nada, pero nunca les descubrimos que teníamos aquí abajo el santo San Simón fumando. Entonces, hermanos, ¿por qué decimos que creemos en Dios y todos traemos amuletos en nuestro cuerpo, en nuestros vehículos, en nuestras casas? Ahora muchos hasta se tatúan un amuleto. Eso está de moda también. Pero dice la palabra, si tú crees en Dios, que escriban las tablas en tu corazón, su palabra, en tu corazón, no en tu piel, en tu corazón. ¿Tú crees en Dios? Créelo de todo corazón, no simplemente de boca. Eso es lo que manda el Señor. Y yo les pregunto, aún así, sabiendo que eso no es agradable a Dios, ¿lo seguirás haciendo? Todos esos amuletos son abominación a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ayuda. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es omnipotente, omnisciente. Él todo lo puede. Pero a nosotros nos hace falta fe. Por eso es la fe de la incredulidad. Estamos en este día, hermanos. No sé cuántos de ustedes
saben qué se celebra en este día. Es un día miércoles y las iglesias están llenas ahorita. ¿Por qué? Porque creen en esa tradición. El Señor nunca dijo que hay que hacer eso. Lo mismo, es una incredulidad y decimos que creemos en Dios. Los que me están oyendo, los que me están viendo, saben de lo que estoy hablando. Yo lo hice también, yo no les puedo decir, yo nunca lo hice. Sí, también lo hice, pero hasta que el Señor me alcanzó, entendí lo que es agradable al Señor y lo que no es agradable. Como hablamos esta noche, mi tema es agradar al Señor. Y eso no es agradable a nuestro Señor. Si tú le quieres agradar al Señor, tienes que leer su palabra. ¿Quieres conocer al Señor? Aquí está todo. ¿Quieres ser santo? Estudia la Biblia y practica lo que dice. No simplemente lo tengamos de decoración en la casa. Todos tenemos una Biblia, pero no más de decoración. ¿Cuántas veces lo leemos? A veces ninguna. Yo tenía una Biblia antes, pero nunca la leía. Siempre estaba empolvada, pero sí de decoración lo ponía ahí en un lugar donde se viera para que dijeran que yo leo la Biblia. Pero ¿a quién voy a engañar? A ustedes, porque a Dios no. Es imposible engañar a Dios. Dios que lo ve y lo sabe todo. ¿Cómo yo puedo engañar a mi Dios que leo la Biblia? No, no la leía. ¿Y cómo saben que no la leía? Porque no conocía al Señor. Sigamos con nuestro tema. Inclusive, desde el principio, el ser humano le ha creído más a la mentira del diablo que a la verdad de Dios. Observemos lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. En 2 de Corintios 11:3 nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eva ya fue engañada y nosotros seguimos por el mismo camino si nos engañan con nuestros sentimientos. Tenemos que cumplir su palabra, no dejarnos engañar una vez con las mentiras del hombre. ¿Cuántas doctrinas falsas hay? Y si no conocemos, todo el mundo nos engaña. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprender para poder defender de lo que tú crees. Quisiera que me acompañen en Juan 3, del 11 al 15. Por favor, busquen su Biblia en Juan 3, del 11 al 15. San Juan 3. ¿Qué nos dice la Biblia en esta noche? A ver qué nos dice esta noche la Biblia. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Ok, vamos a leerlo. Dice del 11 al 15. Del 11 al 15. Nos dice... de cierto te digo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis como creísteis, si os dijere las celestiales,
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras y el Señor. No nos vamos a perder. Nuestra sincera fidelidad a Cristo son extraviados y desorientados y corrompidos por nuestros sentidos, es decir, por lo que podemos tocar y mirar, oír y oler y desgustar. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por personas diciendo, te recomiendo este medicamento? ¿Cuántas veces dice, yo he tomado esta medicina y tengo fe, tuve fe y me sanó? Eso no es agradable a Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, te recomiendo a este doctor? Yo le tengo fe porque él sanó a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, y le tengo fe. Yo actuaba igual. También, yo no sé ustedes hermanos, ustedes los que me están viendo, ¿cuántas veces nosotros decimos, tenemos fe en el hombre? Principalmente como los doctores. Muchas veces dice, yo tengo fe en este licenciado porque rápido arregló mi caso. Eso no es fe. Pero decimos con la boca llena, tengo fe. Y eso tampoco es agradable al Señor. Puede decirle cualquier otra cosa, pero no puede decirle, tengo fe. La fe solamente tiene que ser para nuestro Dios. Que no confundamos todas esas cosas y aprendamos a darle lo que es de Dios a Dios y lo que es del hombre al hombre. Vamos con la segunda clase de fe. Se llama la poca fe. ¿Qué nos dice la poca fe? En varias ocasiones Jesús le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. La palabra poca fe viene del griego oligos pistos y significa falta de confianza y haber creído sin obrar lo que se ha creído. Los discípulos habían creído, pero después no hicieron nada. Ellos no se movieron por la guía del Señor Jesucristo y el poder de su palabra. Vayamos a Mateo, por favor, hermanos. Mateo 17, del 14 al 21. Mateo 17, del 14 al 21. Mateo 17, del 14 al 21. ¿Lo ven? Vamos a ver. Del 14. 17. Ok. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a sus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo
os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza y diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasara, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, ¿cómo podemos hacer las cosas si no las hacemos como el Señor nos manda? Queremos tener autoridad contra el enemigo, pero nosotros no nos ponemos a cuentas con el Señor. ¿Cuántas veces nos ponemos en ayuno y en oración para poder tener autoridad contra el enemigo? Que mire que nuestro espíritu está fortalecido, porque cuando nuestro espíritu está débil, no vamos a ganar esa guerra, la vamos a perder. Entonces, basados en estos textos, nos encontramos con que el hombre o la mujer de poca fe. Hay hombres y hay mujeres que somos de poca fe. Cree, pero no avanza en lo espiritual por el afán y la ansiedad. Vayamos una vez más a Mateo 6, 25 al 34. ¿Qué nos dice la palabra en Mateo 6, del 25 al 34? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos y qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra. El hombre y la mujer de poca fe se desespera y no resuelve, se queda estancado ante las circunstancias difíciles de la vida. ¿Cuántas veces no nos ha pasado lo mismo? Nos quedamos estancados en ese mismo.
no podemos ir ni para adelante ni para atrás. Veamos una vez Mateo 8, del 23 al 27. ¿Qué nos dice la palabra? Mateo 8, del 23 al 27. Ok, dice, y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cuántos de nosotros no nos ha sucedido lo mismo? Tenemos poca fe. Si los discípulos que dormían, comían con el Señor, les dijo, hombres de poca fe, ¿qué se puede esperar a un hermano en estos días? Siempre tenemos excusas para no llegar al día de servicio. Siempre hay excusas. ¿Por qué? Porque somos hombres de poca fe. Si tuviéramos esa fe, vamos a llegar porque decimos que nuestro Dios está primero. Pero aún así, nosotros no hemos aprendido a hacer lo correcto delante de nuestro Dios. Pero nunca es tarde. Si hoy te quedaste en casa, que el día domingo o cuando tengas tu servicio, que no pase lo mismo. Demos prioridad a nuestro Dios. Él es el que nos da todo. Nos dio la vida, nos dio la salud, nos dio de comer, hoy nos dio una rica lluvia. ¿Quién más nos puede dar la lluvia que solo Dios? Y la lluvia es sinónimo de bendición. Aunque a muchos renegamos, oh, ¿por qué está lloviendo? ¿Por qué hace frío? Nada nos consuela. El Señor todo lo manda con un propósito. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Nosotros somos los imperfectos. Número 3. El hombre y la mujer de poca fe menosprecia el señorío de Cristo con las cosas materiales y físicas. Vayamos una vez más a Mateo 16 del 5 al 12. Mateo 16 del 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni aún acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas canastas recogisteis? Ni de los 7 panes que entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces
entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo lo podemos poner en estos días? ¿Cuántas doctrinas? Como les dije anteriormente, ahora muchos celebran un día para ellos, un día muy, muy especial. Para nosotros ya no es especial. Para nosotros todos los días son especiales. No hay un solo día que no sea especial. El Señor todos los días los hace especiales. ¿Por qué nos tenemos que guardar de la levadura? Porque el Señor quiere que le agrademos. Ese es el propósito, que cada día le agrademos en todo lo que hagamos. Cuando tú haces alguna cosa y vas a hacerlo, o tienes planes de hacer algunas cosas, ¿le has preguntado a Dios, ¿es agradable lo que voy a hacer ante ti, Señor, o no es agradable? ¿Es agradable estar en este lugar si tú frecuentas lugares y tú le dices, Señor, ¿es agradable que yo esté en este lugar o no es agradable? Pero muchas veces nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no queremos agradar al Señor. Pero cuando queremos agradar al Señor, primeramente le preguntamos si es agradable para poder estar ahí. Y eso es lo que le agrada al Señor, agradarle. Como esta noche empezamos a darle ofrendas de alabanza. Esperemos que el Señor haya recibido esas ofrendas de alabanza, porque las decimos de todo nuestro corazón. Y el Señor lo ve. Él lo ve todo y lo sabe todo. Vayamos a la tercera clase de fe. Esta fe se llama la fe fluctuante. ¿Qué es la fe fluctuante? No sé si la han escuchado alguna vez, pero vamos a aprender este día qué significa la fe fluctuante. Es aquel que cree, pero al enfrentarse a las circunstancias, comienza a moverse en sus propias fuerzas. Esta palabra viene del griego prodaskoa, que significa inestable, inconstante, o sea, de doble ánimo. En Santiago 1:8 dice, en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso es la fe influctuante, el hombre inconstante. Recordemos a Pedro cuando caminó sobre las aguas. Por un momento creyó, pero luego comenzó a dudar. Estaba comenzando a hundirse. ¿Se acuerdan de ese versículo donde Pedro quiso caminar sobre el agua? Vayamos a Mateo una vez más, a Mateo 14, del 22 al 33. Mateo 14, del 22 al 33. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Veamos en estos versículos qué significa la fe fluctuante. Tuvo fe, pero al mismo tiempo no tuvo fe, porque lo pudo comprobar el Señor cuando comenzó a caminar sobre el agua. Empezó muy bien, pero después recordó, ay, estoy caminando sobre el agua. No es posible. ¿A dónde estaba la fe? Su fe era una fe fluctuante. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? Que tenemos fe, pero cuando llegan los momentos difíciles, lo primero que hacemos es decir, no, tengo que buscar otro lado, tengo que buscar la solución en otro lado. Vamos con los amigos, con los hermanos, pero no vamos primeramente a Dios. Somos de doble ánimo. ¿Cuántas personas conocemos así? Inclusive nosotros mismos hemos pasado por ahí en creer por un momento, pero llega el problema, la dificultad y nos desanimamos. Yo recuerdo cuando comencé a manejar y como no lo hacía tan bien, tenía tantas ganas de aprender a manejar, pero el que me estaba enseñando a manejar no tenía la vocación, la paciencia. Dice, tú no vas a aprender a manejar. ¿Qué es lo que pasó? Me bajaron los ánimos. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, quizás no en el mismo caso, pero en otros aspectos, en el trabajo. Si te dicen, haz esto y no lo haces, te sientes mal y ya no lo quieres hacer. Pero que nada nos atemorice, dice el Señor. ¿Qué dicen el Señor en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora ya no hay excusa. Tenemos a Jesús a nuestro lado. Cuando nada podamos hacer nosotros solos, sabemos que Jesús está para ayudarnos en todo tiempo. Él no duerme. Los que dormimos somos nosotros, pero Él está despierto a todas horas. La cuarta clase de fe se llama la fe salvífica. A ver, ¿qué es la fe salvífica? Esta fe viene combinada con la gracia de Dios y viene del original griego, pisteuo, que significa tener fe con respecto a Dios, su palabra, Cristo y su poder salvador por gracia. En Efesios 2, del 8 al 9, nos dice, Efesios 2, del 8 al 9,
¿Qué nos dice Efesios 2 del 8 al 9? Creo que es un versículo que todos lo recitamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta fe es la fe salvífica, porque por fe, todo por fe, por fe. Es la fe en la salvación, la cual no necesita métodos humanos ni filosofía de hombres, mucho menos religión. Solamente necesitas fe. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, necesitas fe. Si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios, no puedes agarrar la salvación. Necesitamos fe, pero esa fe salvífica, como lo estamos estudiando en esta noche. Fe salvífica. Ninguna religión te va a salvar, solo te va a salvar tu fe. Y esa fe es la fe salvífica, recuérdenlo. La salvación es por fe y para fe, como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. En Romanos 1, del 16 al 17, nos dice, Romanos 1, del 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo va a vivir el justo? Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Acordémonos cuando andemos en el trabajo, manejando lo que usted anda haciendo, mas el justo por la fe vivirá. Que en la mente lo tengamos todo el tiempo y lo recitemos y lo meditemos, mas el justo por la fe vivirá. Vayamos pues a la quinta clase de fe. Esta es la fe sencilla. ¿Por qué le llaman la fe sencilla? Veamos por qué le llaman la fe sencilla. Viene del griego peitó y significa seguridad, confianza, fidelidad a la palabra de Dios. En esta clase de fe, que por ser tan sencilla, necesita ser alimentada por la palabra de Dios, para que vayamos creciendo a medida que va comprendiendo las verdades de Dios a través del estudio de la Biblia. Su fe se va fortaleciendo. ¿Qué quiere decir que es una fe sencilla? Es como cuando empezamos en los primeros días que el Señor nos ha alcanzado. Vamos creciendo poco a poco con la fe, porque es imposible que yo acabo de recibir como mi Señor y mi Salvador a Jesús y pueda yo presumirles que mi fe ya es grande. No es así. Mi fe empieza apenas a ser. Entonces, los que me dan el seguimiento es como si fuera una plantita que a diario le están poniendo el agua para que vaya creciendo.
Cuando nosotros ganemos almas para el Señor, tenemos que darles lo mismo, seguimiento, el alimento, que cada día alimento para que crezca más su fe. No los dejemos abandonados, porque ¿cómo va a alimentarse esa planta si no le pone lo que necesita? El agua principalmente, tiene que tener sol, tiene que tener tierra especial para eso. Lo mismo somos nosotros. Tenemos que alimentar a los hermanos, hermanas que acaban aceptar al Señor como su Dios. Por eso se le llama la fe sencilla, porque están empezando. Son los primeros pasos, son como un bebé. Hasta que vaya madurando, entonces ya podemos dejarla más tiempo sin echarle lo que se necesita. Pero mientras en su crecimiento es nuestra responsabilidad de alimentar esa planta o a ese bebé que está creciendo. Eso se llama la fe sencilla. Vayamos en 2 de Tesalonicenses 1:3. 2 Tesalonicenses 1:3. ¿Qué nos dice? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Se fijaron? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Cada día nuestra fe va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Cómo va creciendo? Porque nosotros estamos alimentando con la palabra nuestra fe. Hay muchos que dicen, no, es que no tengo fe. ¿Y qué esperan? ¿Qué dijo Santiago 1:6? Si te falta fe, pídela. Pídesela al Señor. No tenemos fe porque no queremos, pero la fe, ahí está, solamente hay que pedírsela al Señor. Entonces, debemos alimentar esa fe sencilla para que un día esa fe también ya sea madura y pueda germinar más. Aquí hay que poner mucho cuidado porque es aprender de lo que dice la palabra de Dios y no la palabra de hombres, como típica frase. Mi pastor me dijo, mi líder me dijo, mi abuela, mi suegra, mi suegro me dijo. No, hermanos, lo que diga la palabra de Dios. Como pastores, como predicadores, como líderes, todos podemos fallar. Pero por eso tenemos las Sagradas Escrituras, donde podemos darnos cuenta de lo que el predicador, de lo que el pastor, de lo que el líder le está predicando, si es conforme a la palabra o él está haciendo su propia doctrina. Que Dios nos libre de hacer algo en contra de la voluntad del Señor. Por eso tenemos que estar cuidadosamente seguros de que eso viene de Dios y no viene del hombre. Cuidémonos mucho de eso cuando vayamos a alguna predicación, que miramos que en verdad es palabra del Señor o es palabra del hombre. Busquemos en su Biblia que es cierto lo que el pastor, el predicador lo dijo, que concuerda con lo que él dijo. No lo está inventando, no se le ocurrió,
No le dijo su suegra, no le dijo su suegra, no le dijo sus compañeros de trabajo. Lo dice la palabra de Dios. Observemos al apóstol Pablo, ¿qué le dice a los colosenses? Colosenses 2:8, por favor. Colosenses 2:8. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros fuimos arrastrados por todas esas tradiciones que hay en el mundo? ¿Cuántos? Yo mismo no me escapé de todo eso. Decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero nosotros les creíamos, ¿por qué? Primeramente porque decimos, no, pues es que ellos son adultos, ellos ya saben más que nosotros, ellos han experimentado, pero nunca se nos ocurrió decir, ¿de dónde viene esa tradición y qué beneficios tiene para uno o para el pueblo de Dios? No tienen ningún beneficio, simplemente son tradiciones. Una vez más, como les dije al principio, ¿qué están celebrando hoy los hermanos? Es una tradición. Una tradición. Pero yo recuerdo, yo voy porque mucha gente va. Vamos. No tiene nada de malo. Podemos ir. Queremos estar en ese mundo, pero no sabemos qué beneficios tiene todo eso. Simplemente voy porque la gente va. Pero si te pones a pensar, ¿es agradable a Dios? Como lo dije de un principio, ¿en ese lugar estás ahorita, es agradable a Dios lo que estás haciendo? ¿O no es agradable a Dios? ¿Cómo puedes comprobarlo? Con las Sagradas Escrituras. Dios nos dio las Sagradas Escrituras. No lo dice el pastor, no lo dice el predicador, no lo dice cualquier persona, sino lo dice la palabra de Dios. Vayamos ya a la sexta clase de fe. La fe grande. La fe grande viene del griego tos soutos. Es un tipo de fe segura, firme, que ha madurado desarrollándose por creerle a Dios, al Señor Jesucristo y a su palabra y a sus promesas. Por ejemplo, la fe del centurión romano. Vayamos una vez más a Mateo 8, del 5 al 10. ¿Qué nos dice Mateo 5, 8 del centurión romano? Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene,
y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esa es la fe grande que el Señor quiere. Esa es la fe grande que debemos de imitar. Una fe grande como el centurión. ¿Se puede imaginar? Él no era de Israel. Él era un romano, era un soldado, era un general, era un capitán, era uno de la alta guardia de los romanos. Y para tener una fe como él la tenía, ¡wow! Mismo Jesús se maravilló grandemente y puso, por ejemplo, que nosotros debemos ser imitadores de esa clase de fe. Pero no, nuestra fe, cuando a ti te preguntan, ¿qué tan grande es tu fe? Y muchos dicen, oh no, mi fe es grande, mi fe es grande. Bueno, solamente porque tú lo dices, pero tu fe es probada por Dios y Él es el único que te puede decir qué tan grande es tu fe. Si puede ser como la del centurión y tantas más que hay que tienen una fe grande, grande, grande. Por eso a él le puso la fe muy grande, y solamente el Señor lo comprobó. Ok, vayamos, hermanos, terminando. Vamos a la séptima clase de fe. Es la fe de Cristo o la perfecta fe. Wow, vamos mejorando. Esta es la fe perfecta que viene de Cristo. Vamos a ver qué nos dice la fe perfecta que viene de Cristo. Viene del griego pistis, que significa credibilidad, verdad, rectitud, darle el crédito a la palabra de Dios, confianza, garantía, esperanza segura. En esta clase de fe encontramos que es la más poderosa que las otras 6. Cada quien en su proceso va subiendo de nivel, pero su meta es llegar a la séptima clase de fe. ¿Se da cuenta, hermanos? Esta clase de fe es la perfecta. Por lo menos pudiéramos llegar a la de 6, pero si llegamos a la perfecta, ¡qué victoria tendríamos! Un gran éxito. Llegar a este nivel de fe es lo máximo, porque aquí ya no dependemos de las enseñanzas o tradiciones de los hombres, ni de filosofías y mucho menos del humanismo, como lo vimos en Colosenses 2:8. Aquí es donde realmente comenzamos a disfrutar del Evangelio, ya que es la fe de Cristo. En mí es quien me lleva a creer en todo lo que dice su palabra y en lo que hizo por mí en la cruz. En esta clase de fe es en la que debemos meternos y formarnos en este nivel tan poderoso. Esta era la palabra de fe que predicaron los apóstoles para transformar al mundo entero. Vayamos a Romanos 10 del 8 al 9. Todos sabemos ese pasaje, pero te lo vamos a leer. Romanos 10 del 8 al 9.
Romanos 10, del 8 al 9, todos nos sabemos este versículo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! 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 Eso es lo que el Señor cree que quiere que creamos. Vayamos una vez más a Romanos 10, ahora ponemos el 17, 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Así que la fe es por el oír. También por el oír entra la fe. Pero no oír cualquier cosa, sino por la palabra de Dios. Porque puedes decir, pues yo oigo muchas cosas. Sí, pero para tener fe tienes que oír la palabra de Dios. Es lo que nos dice el Señor. La palabra de Dios. Vayamos una vez más a Gálatas 2, del 16 al 20. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministró de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Qué aprendimos de ahí? ¿Qué aprendimos de ahí? Fue Cristo, todo fue Cristo por todo. Él hizo todo ese sacrificio por cada uno de nosotros. Y si nosotros aún así no entendemos su palabra, no estamos agradando a Dios. No estamos agradando a Dios. Una cosa es tener la fe en Dios y otra muy diferente tener la fe de Cristo. Miren, ¿qué diferencia es esto? Una cosa es tener la fe en Dios y otra muy diferente es tener la fe de Cristo. Porque en Dios todo mundo cree, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero tener la fe de Cristo es otro nivel. Vayamos una vez más a Santiago 2, 19. Santiago 2, 19. Santiago 2, 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí está. Tener la fe de Cristo es creer en el mismo Cristo. Vive en nosotros y a través de nosotros las religiones trabajan de afuera hacia adentro, solo en apariencia,
Pero el verdadero evangelio de Cristo trabaja de adentro hacia afuera. Primero crucificando vuestro ego y nuestro yo. Yo, ¿para qué? Yo, para que Cristo viva y more en nosotros. La fe de Cristo no condena, sino que transforma y nos lleva a ser maduros. ¿Qué es lo que nos lleva a ser la fe? A ser maduros. Eso es lo que nos necesitamos ser nosotros cada día, maduros en la fe, porque tenemos una fe fluctuante donde flaqueamos, pero tenemos que ser maduros. La fe séptima, que es la fe perfecta de Cristo, es lo que es el más alto nivel que deseamos tenerlos todos. Yo sé que no es nada fácil, pero tampoco no es nada imposible. Teniendo a Dios a nuestro lado, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aquí terminamos con nuestro estudio de estas 7 clases en esta noche. Yo nomás quiero decirles qué clase de fe es la que tú estás ejerciendo en estos momentos. Me gustaría saber, ya en conclusión, cuál de las 7 clases quisieras ejercer por todos los días que Dios nos dé. Para mí la séptima es la perfecta, pero es un nivel todavía muy alto para este humilde siervo, pero trabajaremos mucho para lograrlo. Pero por lo menos llegar a las 6, una fe grande como la del soldado, podemos hacerlo. Pero no nos quedemos ahí. Recordemos que queremos agradar a Dios en todo tiempo. ¿Y cómo vamos a agradar a Dios? Haciendo lo bueno cada día, haciendo lo mejor para Él, que nuestra fe crezca, madure, la fe de Cristo madure. Esa es la conclusión de este tema, que todos tengamos la fe de Cristo, la fe de Cristo, la fe de Cristo. Cuando tú vayas a algún lado, tengo la fe de Cristo. Me están pasando momentos difíciles, tengo la fe de Cristo. No tengo trabajo, la fe de Cristo. No tengo dinero, la fe de Cristo. Estoy enfermo, la fe de Cristo. Todos tenemos que tener la fe de Cristo, la fe de Cristo. Mueve montañas. ¿Quién mueve montañas? La fe de Cristo. ¿De dónde yo me amparo? En la fe de Cristo. Todos, Señor, unánimes, tengamos esa fe, la fe de Cristo. Es lo que más deseamos, que todos seamos agradables al Señor. Con todo mi corazón yo les deseo que esta palabra haya ministrado sus corazones, sus almas en esta noche. Yo les deseo lo mejor y recuerden, el propósito de nosotros cada día es agradar a nuestro Señor y en los momentos difíciles, recuerden la fe de Cristo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú pusiste, Señor, en este humilde siervo, que haya yo sido instrumento útil para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por poder estar aquí, Señor, y llevar a cabo, Señor, este ministerio, Señor, que tú, Señor, deseas que yo ejerza, Señor, con todo mi corazón, Señor, Padre glorioso, Señor, que todas las personas, Señor, que están aquí, los que nos están viendo, Señor, hayan sido, Señor, ministradas, Señor, y que esa palabra quede en sus corazones, en sus mentes, y mañana puedan ponerlas por obra, Señor, en sus trabajos, en sus hogares, donde quiera que ellos estén, se acuerden la fe de Cristo, en cualquier momento, la fe de Cristo me acompaña. Nunca estaré solo porque tengo fe, pero tengo la fe de Cristo. Señor, guarda a cada uno de mis hermanos y hermanas que regresan a su casa, Señor. Guárdalos, Señor, y que regresen sanos y salvos a su hogar, Señor. Y te pido por aquellos que nos están mirando, Señor, bendícelos de igual manera, Señor. Los que no pudieron llegar, Señor, también de igual manera, bendícelos, Señor, grande y abundantemente, Señor. Te pido
también por los enfermos, Señor, aquellos que están pasando sus momentos difíciles, Señor, y recuerden también la fe de Cristo, Señor, la fe de Cristo para cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.